Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier eventualidad, demuéstralo a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, mi querido Escorpio. Un mensaje de parte de tus maestros ascendidos y un mensaje también de parte de las hadas. Bueno, te quiero muchísimo, Escorpio. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Te dicen las hadas que tú no necesitas esas alas para volar. Tú no necesitas nada para ninguna cosa adicional. Tú eres suficiente, tú eres perfecto, eres perfecta. Tienes todas las capacidades, tienes todas las cualidades para poder avanzar y superar cualquier problema y dificultad que tú tengas. Debes creerlo. Los maestros ascendidos a través de Lady Portia te dicen: orden divino, haz lo que creas que es correcto. Una lección importante se está desarrollando para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo soy suficiente para realizar todos mis sueños y mis proyectos. Bueno, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a comenzar las lecturas. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Las parejas podrían estar en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Vamos a comenzar con las parejas, con mis lecturas de parejas. ¿Qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales? Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial es unos celos bastante fuertes, un deseo inclusive diría yo como de venganza. Es una persona que se siente derrotado, derrotada. Tal vez hay una infidelidad entre ustedes dos. Bueno, la situación estaba al parecer color de hormiga brava y es una persona que sí te ha querido, sí te ha amado muchísimo, pero que se siente muy ofendido, muy ofendida, siente que las cosas ya no van para más, se siente realmente como en el limbo o como en el infierno, más bien dicho, en el limbo no, porque estaría como medio así, como neutro, pero se siente prácticamente como en el infierno, siente que las cosas no van a avanzar contigo para absolutamente para nada. Es una persona que está pensando ya si sería mejor o no sería mejor terminar la relación de ustedes. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad es que espera que seas tú quien tome la decisión de romper la relación. No se decide, tiene miedo, tiene bastante temor. La verdad es que piensa que tú, no sé, vas a poner mucho problema, mucha dificultad para la terminación de esta relación. Cree que las cosas se pueden estar desbordando y resultar peor de lo que tal vez estén resultando en este momento. Es una persona que tiene mucho miedo, realmente tiene mucho miedo y no se atreve absolutamente para nada. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La verdad es que la situación no mejora, la situación no tiende a mejorar absolutamente para nada y esto va a estar como bastante sazonado, bastante, digo yo, sazonado cuando hay otras personas que intervienen por otras personas, personas que los van a mal aconsejar, personas bastante inmaduras, personas bastante negativas, que no ven sino solamente el momento, el aquí y el ahora, pero no piensan en su futuro. O sea, piensan en disfrutar. Sí, es bueno vivir en el aquí y en el ahora, pero de una manera sana, ¿ya? Equilibrada, sin perjudicar a nadie ni perjudicarse a uno. Pero estas personas son distintas. Ven solamente el disfrute del ahora, la rabia de ahora. Solamente piensan en venganza, en disolver las cosas.
Al parecer ustedes están permitiendo que sean otras personas las que decidan qué sucede o qué no sucede con la relación de ustedes. Yo digo que sería bueno que se sienten a hablar de una manera respetuosa, amorosa, con mucha sabiduría y que organicen las cosas, pero ustedes, bueno, si ya ven que las cosas realmente no tienen ni para atrás ni para adelante, bueno, hacer un cierre lo mejor posible con esta persona y seguir adelante cada uno con sus vidas, pero no continuar más como en esta tormenta, como en este cosa como tan traumática, al parecer que tienen ustedes como relación en este instante. Te dicen los ángeles que en el estudio hallarás la clave. Bueno, si no saben ustedes cómo comportarse en este instante, investiguen, averigüen, pidan asesoría, asesores matrimoniales o de pareja, consejeros espirituales, bueno, lo que sea. Pero si ustedes quieren salir adelante de esta situación, necesitan ayuda, pero ya mismo. Te dice el tarot egipcio que hay una mujer que está sufriendo mucho con esta situación, alguien que es que los quiere a ustedes dos muchísimo, muchísimo, y que la verdad está sufriendo mucho con toda esta situación. Es una persona a la cual tú le podrías pedir consejo y te podrías ayudar a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy. La Madre María te dice, deja ir la necesidad de tener razón, elige la paz. La curación de la madre es posible en este momento. Hay unos corazones muy heridos, muy ofendidos. Ustedes se han tratado mal, realmente, y es momento de perdonar. Siempre te estás preguntando que entonces, que cuál es ese felices por siempre. El felices por siempre no es el cuento de Disney, no. Para nada. El feliz por siempre es estar con quieres, con quien amas, con quien quieres, respetarse, ser un equipo, acompañarse, ser cómplices los dos, enfrentar los problemas y dificultades con mucha sabiduría. A veces, ¿de qué manera se puede hacer? Cultivando la vida espiritual. Es fundamental tener una vida espiritual para tener unas bases, para poder disfrutar las cosas bonitas de una mejor manera y para poder enfrentar los embates de la vida de una manera, mirando las cosas, no sé, de una manera diferente, de una manera más pausada, más calmada. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos el control de nuestra relación y tomamos decisiones que nos beneficien a los dos. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos ahora con las personas que están solteritas y solteritos, mis queridos escorpiones, solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la cuestión es la siguiente: tal vez estás muy deprimido, muy deprimida, porque la verdad esperabas que alguien que tú considerabas tu verdadero amor resultó de una manera totalmente diferente. Te decepcionó, te desilusionó, te puso los cuernos, no fue las cosas como tú querías. Bueno, muchísimas circunstancias se pueden haber estado presentando. Fue una situación bastante desfavorable. Tú esperabas mucho de esta situación. Tal vez es muy posible, mi querido amigo soltero o soltera, que estés enfrentando un embarazo tú solo, tú sola. Es una situación bastante complicada para ti. Bueno, tú eres el dueño de tu futuro, de tus decisiones. Haz lo que sea mejor para ti. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Hay, tú vas a comenzar a salir, a resurgir, las cosas van a comenzar a mejorar para ti. Lo que sí es que vas a tener que ser muy prudente en lo que hablas, en lo que dices con los demás. No le comentes a todo mundo tus planes, tus proyectos, porque la verdad no todo mundo recibe las cosas de la misma manera. Bueno, a veces se alegran por allá en sus adentros de que nos vaya mal, o realmente se lamentan de que nos vaya bien. Tienes que romper con ciertas cuestiones, con ciertas situaciones, para poder avanzar y aclarar tu vida, aclarar tus sentimientos, aclarar realmente qué es lo que quieres tú de la vida, hacia dónde te quieres dirigir. Date una pausa, analiza bien lo que estás haciendo con tu vida, toma decisiones firmes y avanza. Te dice los ángeles que fecundes el mundo con tu amor. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Es palabra de amor o es palabra de desamor? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Hacia dónde estás queriendo dirigir tu vida y tus acciones? Eso es lo que te dicen en este momento los ángeles en el día de hoy. Vamos a ver ahora qué te aconseja o qué te anuncia o te dice el tarot egipcio
el día de hoy. Bueno, te dicen que acerca de tu trabajo, si no tienes trabajo en este momento, lo vas a conseguir y va a ser mucho mejor de lo que tú crees. Y si tienes un trabajo y estás esperando un aumento, es muy posible que se te dé y sea mejor de lo que tú estés esperando. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Mira, ella es Freya y te dice, hay un principio dentro de cada final. Las ilusiones son reveladas y liberadas. Y las hadas te dicen en este instante a ti que la justicia está en camino. Mira, espectacular, totalmente espectacular. Te dicen que viene para ti eso que tú tanto has estado esperando, que se resarza tal vez tu honra, que te devuelvan dinero, que te devuelvan tu lugar, ese que te quitaron, que te arrebataron, viene para ti de nuevo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, la justicia llega a mi vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy con respecto a su vida económica o el trabajo o tal vez los estudios, algo, esa actividad que tú realices para conseguir tu día a día. Bueno, la situación es la siguiente, te estás viendo muy solo o sola enfrentando problemas y dificultades. Hay personas que no te están haciendo la vida nada fácil con respecto a tu economía. Si quieres, si te vienen a pedir dinero prestado, no lo prestes porque no te lo van a devolver. Al contrario, va a ser un problema, un dolor de cabeza total ese dinero que vayas a prestar tú a esas personas. Y si tú necesitas dinero prestado en este instante, no es el momento, espera un poco más. Te dicen los ángeles que tú entenderás un misterio del alma. Te vas a dar cuenta que toda la vida no es trabajo, que toda la vida no es producir dinero, sino que hay muchas cosas mucho más allá. Te están invitando a cultivar tu vida espiritual y a seguir creciendo económicamente también. Bueno, te dice el tarot egipcio que tú tal vez no te estás sintiendo nada bien en el lugar donde estás trabajando en este instante. Fíjate bien si es un lugar donde te sientes realizado, donde te sientes respetado, respetada. Y si no es así de esa manera, bueno, no te retires de una, sino que busca una alternativa y cambia de ocupación. Los maestros ascendidos a través de Diana te están diciendo, piensa en lo que deseas, pon tu mirada alta, espera el mejor resultado de lo que estás esperando. Bueno, las cosas van a resultar mejor de lo que tú te estabas imaginando. Y te dicen las hadas que no pongas en duda tu valor. Tal vez eso es lo que te está sucediendo. Estás dudando demasiado de ti, no te crees suficiente y bueno, eso te está devolviendo el universo a ti. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Escorpio, y te espero en una próxima oportunidad.